10 minutos para las 10 de la mañana. Ignacio, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Es un gran gusto estar aquí con ustedes. Bueno, no sé si la pregunta sería si podremos o no poder sacar esa mancha de humedad o si los números que se dieron a conocer, en definitiva, uno los puede tomar con optimismo. Es aquello de si miro el medio vaso lleno, el medio vaso vacío, ¿no? Si miro alrededor, veo la región, veo a mis vecinos, tal vez el número de Uruguay no sea tan malo como se ha expresado por allí. Bueno, varios comentarios, porque la pregunta fue muy profunda y muy importante, empezando por lo de la mancha de humedad. Yo creo que aquí lo que tenemos que empezar a definir bien qué es una mancha de humedad y qué es un problema estructural que va a hacer derrumbar la casa. Y justamente relacionado con lo que se está presentando ahora en Salto, nosotros pensamos que el Sistema Nacional de Cuidados es de las cosas más importantes que hay que financiar en el Uruguay, porque se nos juega realmente el futuro, está estudiado en todos lados, más que demostrado que la inversión en la primera infancia de 0 a 3 años es lo más importante que se puede hacer hoy en los países y lo que tiene consecuencias en el larguísimo plazo. Por lo tanto, acá hoy tenemos, sí, es verdad, problemas de ingresos disponibles, hay mucho menos de lo que se pensaba. Sí. Los datos que se conocieron la semana pasada confirman que el gobierno dispone de mucho menos recursos que lo que pensaba cuando diseñó el presupuesto, bastante menos, se pensaba crecer y por lo tanto recaudar en el entorno del 2,5%. La semana pasada conocimos que el crecimiento del año pasado fue 1% y se espera que para este año, de acuerdo a nuestras proyecciones, actualizando nuestro modelo de proyección, el crecimiento incluso sea menor para este año, en torno al 0,5-0,6%, y esto así es consensuado por los principales analistas económicos del país. El gobierno esperaba en el presupuesto para este año 2,5% también de crecimiento. Sí. Para que quede bien claro, si uno espera recaudar acorde a un crecimiento de ese tamaño, proyectó gastar también acorde a una recaudación asociada. Esto no va a pasar, pero sí el gasto está comprometido, y en algunos casos en sectores críticos y fundamentales para el país. Educación también, seguridad también, rubros donde aumentaron los gastos. Creemos que hay consenso de que son aquellos sectores donde realmente tienen que aumentar los gastos. Entonces tenemos hoy una especie de trampa, ¿no? O sea, tenemos que se terminaron los recursos porque cambió el contexto interno del país, en parte porque cambió el contexto internacional y en parte porque tomamos algunas medidas nosotros. No es todo de afuera, como no digamos que cuando las cosas iban bien era todo de afuera, pero tampoco digamos ahora que cuando las cosas empiezan a parecer un poco más nubladas es todo culpa de afuera. Claro. Porque es verdad que la región está complicada, fundamentalmente Brasil, pero Argentina ha dado pasos importantes para tener buenas perspectivas para el año que viene. A nivel internacional, más allá de la región, las señales no son tan malas. Realmente, contrariamente a lo que se puede pensar, hoy el mundo a nivel internacional nos está dando buenas señales en materia fundamentalmente de acceso a financiamiento internacional. Que Estados Unidos no crezca, que Europa no crezca, que Japón no crezca, son buenas noticias a veces para nosotros porque se traducen en que la gente, los fondos grandes no invierten ahí y sí invierten acá en países emergentes y América Latina, y ahí es clave lo que dijo el presidente Vázquez de mantener el grado inversor. Uruguay es atractivo porque tiene grado inversor, porque es un país que ha mostrado, está analizado, mirado en lupa por agencias que se dedican a eso y nos mantiene la confiabilidad de tener grado inversor, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, que a pesar de todo lo que está haciendo, a pesar de haber arreglado con los fondos buitres, a pesar de dar señales que son vistas muy positivamente en los mercados financieros internacionales y en toda la prensa especializada internacionalmente, no tiene ni va a tener por un largo tiempo todavía el grado inversor. Nosotros sí, es un activo que nos permite competir en buenos planos con Argentina y aprovechar este mundo que no es tan negativo en algunos aspectos, porque tiene interesados en invertir en Uruguay, grandes fondos interesados en invertir, y eso es lo que tenemos que aprovechar. Entonces, volviendo al punto inicial de la desaceleración que está teniendo la economía, tenemos una desaceleración, es cierto, pero también tenemos que ser conscientes de que hay algunos aspectos que nosotros podemos todavía afectar para generar un nuevo impulso de crecimiento a partir del año que viene. Este año ya está bastante jugado, o sea, ya dijimos que las proyecciones son incluso menores que el año pasado, pero ya para partir del 2017 se pueden dar algunas señales importantes para impulsar el crecimiento y cambiar un poco el humor, porque aquí, más allá de los números, más allá de lo que se conoció la semana pasada, lo que estamos sintiendo nosotros es que se respira
un ambiente de pesimismo. ¿Y qué es lo que se hace? Es decir, yo ponía y planteaba como forma de repente doméstica de llevar, puedo pintar, no puedo pintar la casa. Yo proyecté una cosa, es decir, hice un presupuesto proyectando un determinado crecimiento que iba a recaudar el dinero necesario para distribuirlo de esta manera, por ejemplo, en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, por ejemplo, para distribuirlo de esta manera en seguridad. Estoy hablando de aquellos rubros que aparecen como los que se les aumentó el presupuesto. También el gobierno dijo un presupuesto a 2 años, ¿no? No un presupuesto quinquenal, no un presupuesto a 5, sino un presupuesto a 2 años. ¿Debemos esperar entonces correcciones a la baja de ese presupuesto? Bueno, pero los 2 años se van a cumplir en el 2017, o sea, todo este año ya está jugado y se va a discutir a fines del 2017 el nuevo presupuesto. Por lo tanto, si hubieran ajustes serían ahora, no en el 2017. Abarcan todo el 2017 inclusive. 2016 y 2017. El presupuesto entró en vigencia, se votó a fines del año pasado, va a correr para el 2016, para el 2017. El ajuste que se prevé a partir del tercer año es a partir del 2018 recién. Y estamos hablando de que se juega mucho ahora. Por lo tanto, y la rendición de cuentas próxima sería también muy lejos. Entonces es difícil esperar cambios. Entonces lo que se puede pensar es qué se puede afectar internamente en los recursos. ¿Qué se pensaba cuando se diseñó este presupuesto y qué pasó en la realidad? La realidad es que crecimos mucho menos de lo que pensamos, pero también la realidad indica que hubo factores externos que nos beneficiaron mucho, por ejemplo, la baja del precio del petróleo, que se incorporó está incorporado en el presupuesto. Hoy tenemos un ingreso en el presupuesto que vino de la mano de los ingresos que está vertiendo ANCAP al presupuesto, al Tesoro Nacional, que vino asociado a que tenemos un costo para ANCAP que es 1/3 de lo que era cuando se pensaba este presupuesto. Es una realidad, el petróleo vale 1/3 y los ingresos de ANCAP se mantuvieron constantes porque no se redujo en nada el precio del combustible acá. Entonces aquí hubo una masa importante de recursos que vino a engrosar el presupuesto. Pero lo interesante de todo, y lo que a veces uno pierde de vista, es que ya cuando se diseñó este presupuesto se pensaba que las empresas públicas tenían que mejorar sus ingresos al Estado, su participación, su contribución al financiamiento de las políticas públicas, estas tan importantes como el plan de cuidado. Lo que no se pensaba es que ese ingreso iba a venir solo de la mano de una baja externa del precio del petróleo que vino una bendición del cielo, cayó así, sin que nosotros hiciéramos nada, sino que se pensaba que iba a ser a través de una mejora de la eficiencia de la operación de las empresas del Estado, ANCAP, por ejemplo. Lo que observamos es que no cambió nada la eficiencia, sí cambió los resultados porque tuvimos este shock externo que nos favoreció muchísimo. Entonces lo que uno piensa es, bueno, ahí tenemos un margen todavía, porque no se hizo lo que se iba a hacer, se fue postergando, hemos perdido 1 año, ahora con el nuevo director se habla que se va a empezar a implementar, entonces ahí hay un espacio para tener genuinos ingresos para poder financiar estas nuevas políticas a través de la gestión, mejora de eficiencia. Sabemos que en ANCAP hay no solo ANCAP, sino todas las empresas subsidiarias de ANCAP tienen presupuestos enormes que no se han ajustado mucho. Sí, lo único que se ha hecho hasta ahora, que se ve con claridad, es que se han frenado algunas inversiones, pero la operativa, los gastos corrientes, gastos salariales, no han cambiado prácticamente nada y no se han adecuado, no ha hecho ningún tipo de ajuste que se esperaba que se hiciera, pero no fue necesario solo en las cuentas de ANCAP porque tuvo la bendición de tener un costo que es su principal insumo, que es el petróleo, que vale mucho menos. Entonces, imagínense que si uno no es forzado a hacer el ajuste, nadie lo hace. Esa es la realidad. Decíamos recién al principio, se creció menos de lo previsto. Yendo a esa previsión inicial de 2,5%, ¿qué opinión tenés con respecto a, digamos, aquello en lo que se basó el gobierno para proyectar ese crecimiento finalmente no alcanzado? ¿Sos crítico con respecto a esa previsión inicial o efectivamente ocurrieron cosas que era difícil prever? Lo que era difícil prever realmente era que la situación de Brasil se iba a complicar tanto. Eso sí era totalmente inesperable. De hecho, si uno miraba lo que eran las proyecciones de Brasil, de las propias empresas de consultoría económica de Brasil, se fueron revisando hacia la baja mes tras mes, hace, diría yo, 1 año y medio. Todos los meses se revisa hacia la baja. La situación empeora y todavía no se encuentra el piso en Brasil. Entonces, eso sí que es inesperadamente negativo, pero también hubo factores inesperadamente positivos, como le repito, lo del petróleo, y que nos pega a nosotros muy positivamente. Seamos conscientes que Uruguay, relativo a su tamaño, es de los países del mundo que más petróleo compra. Por lo tanto, es el que está teniendo en este año y medio un impulso positivo innegable. Y también este otro factor que viene por el lado de las tasas de interés internacional y el costo al acceso al financiamiento para nosotros que necesitamos financiamiento, tanto del gobierno como para invertir en el sector privado. No se esperaba
que las tasas siguieran tan bajas y que la tendencia para los próximos años siga siendo que van a seguir estando bajas. Todo el mundo hablaba ya cuánto hace que estamos escuchando decir que van a empezar a subir las tasas en Estados Unidos. Bueno, eso no se ha materializado y si algo se ha confirmado que van a seguir por un rato bajas porque no termina de arrancar, sigue con el freno de mano puesto Estados Unidos, ni que hablar Europa, Japón, los grandes movilizadores del capital. Eso fue inesperadamente positivo, claro, diría yo. Ahora, la cifra de 1 a 2,5, que es gigantesca cuando hablamos en los números macro, llevado a los sectores que se pueden ver más afectados. Y voy a esto que decías recién, también es una cuestión de talante, de humor, de lo que genera uno, por ejemplo, que realiza, en nuestro caso con Martín, muchos trabajos a nivel empresarial, de presentaciones, de eventos que uno nota cuando empiezan a caer, porque, a ver, el uruguayo es muy de entrar en ese estado de vamos a esperar. Los números a veces generan eso. ¿Cuáles pueden ser los sectores en donde se vea más afectado por ese talante, por ese humor o por ese freno debido a que los números no son lo que el gobierno había proyectado? Los números sectoriales muestran que en el 80% de las ramas de la industria tuvieron un desempeño negativo el año pasado. El comercio, lo mismo, la amplia mayoría de los sectores del comercio tuvieron niveles de actividad inferiores a la del año 2015. Mucho esto vino de la mano también de una situación cambiaria con la suba del dólar. Vamos que en Uruguay es complejo porque si bien sabemos que el país para ser más competitivo necesita un dólar más alto, la suba del dólar genera un humor negativo en la mayoría de la población porque se da cuenta que puede comprar menos productos de consumo, como no puede cambiar el auto ahora, no va a poder viajar tanto porque está caro, no va a poder comprar la motito. Todo el consumo de bienes, diría yo, durables, que está pensado en dólares y la población durante muchos años en Uruguay nos acostumbramos a tener un acceso alto a estos bienes y cuando se nos va cortando esto repercute en el estado de ánimo naturalmente, porque así tiene que ser, porque uno cuando se acostumbra, esto no es algo raro del uruguayo, es natural, inherente al ser humano, se acostumbra a algo, de un día para el otro o en los últimos años paulatinamente va perdiendo la posibilidad de hacerlo, cambia en el humor. Y se traduce también en que los sectores productivos sienten rezagados su actividad económica. Ignacio, ¿cuál es la incidencia de Montes del Plata en este número que aparece ahora? Porque yo te comentaba antes de salir en la nota que había escuchado por allí de que alguien había dicho, y tomemos en cuenta que lo de Montes del Plata es muy importante para que finalmente este número sea de 1 y no sea aún menor. Exacto, para entendernos bien, ¿cómo se calcula ese 1% que conocimos la semana pasada? Es el promedio del volumen de actividad, lo que se produce de bienes y servicios en el Uruguay en comparación con lo que se producía en el año 2015, un año atrás en promedio. En el año 2015 empezó a operar Montes del Plata, en el año 2014 empezó a operar Montes del Plata a mitad de año. En el año 2015 estuvo todo el año operando. Cuando uno compara un año en que estuvo todo el año un jugador tan grande como es Montes del Plata para el volumen del Uruguay, contra un año en el que estuvo la mitad operando y la otra mitad todavía no, encuentras lo que se llama lo que hemos llamado el efecto Montes del Plata, que en Uruguay, dado su tamaño, una empresa de esta magnitud genera un efecto puntual, que es cuando el año que está operando a pleno, 2015, relativo al año que no operaba a pleno, 2014. Eso importa en este 1%. Si no hubiera estado, hubiera sido bastante menor que el 1%. Ahora, cuidado con el 1%, porque el 1% es, como decía, la variación del promedio de la actividad del 2015 relativo al 2014. Pero si uno agarra el año 2015 entero, de punta a punta, de enero hasta diciembre, qué pasó con la actividad económica durante el 2015, se encuentra que es estancamiento total. El nivel de actividad económica de fines del año 2015 es exactamente igual que lo que era a principios del año 2015. No creció nada, cero. ¿Desembocó en el 2016 de la misma manera con ese estancamiento? El año 2016 está flojo también, o sea, viene con actividad sin crecimiento y repito, o sea, para el 2017 esperamos que esto pueda empezar a levantar un poco, pero para este año la situación viene similar a la del año anterior. Bueno, lo tenemos que despedir a Ignacio, uno queda sinceramente... Bueno, pero no quiero terminar con un mensaje negativo porque no es negativa la situación. ¿Por qué? Porque hay esperanza, hay un sector externo que está impulsando en las inversiones, hay interés por invertir en Uruguay y podemos captarlas porque tenemos grado inversor, por eso es muy importante el mensaje que dio Vázquez el 1 de marzo de cuidar este tesoro que tenemos que nos diferencia, por ejemplo, de Argentina, así de pique.
y permite capitalizar un mundo que hoy no nos está mirando tan seriamente y negativamente como luce, sino que nos está haciendo guiñadas que hay que abrirle la puerta. Eso, y podemos hacerlo y nos va a impulsar, si lo hacemos, el crecimiento de los próximos años. Muchísimas gracias, Muchas gracias. Ignacio Munyo, como siempre, con toda su claridad y por sobre todas las cosas también dejándonos por lo menos de buen humor en el final, porque el humor es importantísimo para este tipo de cosas. Usted de mal humor no mete la mano en el bolsillo para gastar un peso, y usted sonriente, yo qué sé, aunque no lo tenga, por ahí busca la manera, ¿no? Sí, el tema es que la sonrisa no te lleve a gastar más de lo que podés. Muchísimas gracias, Ignacio. Vamos cerrando por aquí este encuentro que mantuvimos con el economista Ignacio Munyo.